que Hirohito nunca fue juzgado tras la Segunda Guerra Mundial. Hirohito fue el emperador del Imperio japonés desde 25 de diciembre de 1926, hasta el 2 de mayo de 1947, donde a partir de ahí fue emperador del Estado de Japón hasta su muerte en 1989, es recordado por haber formado parte de las fuerzas del Eje, junto con Alemania e Italia. Como se sabe, esta guerra las ganaron los aliados y por ende provocando el fin de estos líderes, Adolf decidió acabar con su vida. Benito fue ejecutado sumariamente por un partisano italiano en el pequeño pueblo de Giulino di Mezzera, en Italia septentrional. Sin embargo, ¿por qué a Hirohito no le pasó algo similar? ¿Por qué no fue juzgado como muchos de los generales alemanes y japoneses? Bueno, para esto hay que saber más o menos qué pasó con Hirohito y el imperio japonés tras la rendición de Japón en el conflicto. En un discurso radial nacional del 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció la rendición al pueblo japonés por parte de Gyokuon HS. Después de la guerra siguió un período conocido como ocupación de Japón, encabezado en gran medida por el general del ejército de los Estados Unidos Douglas MacArthur, del cual hablaremos más adelante. Cuando la guerra terminó, empezaría el proceso de enjuiciamiento a varios generales japoneses y líderes políticos, entre ellos, Hideki Tojo, quien llegó a ser el primer ministro de Japón entre 1940 a 1944, quien en 1948 sería condenado a muerte, entre otros más líderes japoneses, todos menos Hirohito, y es que tanto la Unión Soviética como los gobiernos de Australia, China y Estados Unidos, presionaron a MacArthur para condenar a Hirohito como criminal de guerra. Pero como sabemos, esto no pasó. Sin embargo, según algunos analíticos de Washington, decían que enjuiciar a Hirohito sería un riesgo, puesto a que Hirohito era considerado un símbolo en Japón, y enjuiciarlo y por ende acabar con él, era algo que el pueblo japonés no tomaría bien, puesto que este al ser su emperador y de haber recibido tal juicio, comenzaría una ola de disturbios en Japón y reinaría el caos, evitando así el proceso de ocupación y pacificación del territorio, además de que en ese entonces, el socialismo aumentaba en Japón y de hecho había un muy importante partido comunista de Japón que podría aprovechar esto, por lo que según algunas personas, no se juzgó a Hirohito por ese motivo, aunque otros nunca entendieron por qué nunca se dio tal castigo al emperador de Japón, ya que para algunos, entre ellos, Joseph Kennan, jefe del Tribunal Internacional del Lejano Oriente, quien no entendió por qué no asistió a la rendición de Japón que se firmó en septiembre del 45 en el acorazado Missouri. Y que Hirohito no era ningún inocente, ya que varios de los militares del imperio, eran sus subordinados y de que Hirohito estaba enterado de todo lo que hacían en China y en otros territorios. Otro motivo por el que posiblemente se evitó su enjuiciamiento fue la gran colaboración de los japoneses durante la ocupación del territorio y uno de los que más colaboró con MacArthur y con Estados Unidos, sería Hirohito. Por lo que Estados Unidos consideraría eso para no llevarlo a un tribunal, y dejándolo como emperador del Estado de Japón. Teniendo en cuenta que al parecer Estados Unidos nunca buscó venganza como tal. Además de que si daban esa acusación a Hirohito, significaría exonerar a otros criminales de guerra, tratándose de que Hirohito no era considerado tanto como un simple emperador, sino un dios. En teoría, el papel de los emperadores en Japón tradicionalmente y con excepciones contadas ha sido ceremonial, el que aprobar a quien tenía realmente el poder y también de forma habitual de dar el visto bueno porque no le quedaba otra. Como dato curioso, algunos militares decían que Hirohito era algo tonto a la hora de tomar decisiones o que no sabía qué hacer y por ende los militares tomarían la batuta de todo esto que hizo Japón. Otros consideran que Hirohito estaba consciente de todo lo que hacía y que fue él quien mandó a causar las atrocidades que hizo Japón, pero lo que podemos llegar a concluir es que no se enjuició a Hirohito porque posiblemente fuese cierto que él era el influenciado en todo esto y que el verdadero enemigo eran los militares quienes se aprovechaban de eso, además del peligro que conllevaba sacarlo de Japón y hacerle lo mismo que a varios criminales de guerra, contando también de que Douglas MacArthur fue quien negoció con Hirohito y quien salvó su vida, dándole así una segunda oportunidad de seguir al mando y esta vez como aliado de Estados Unidos, siguiendo con su gobierno hasta su muerte el 7 de enero de 1989. ¿Y tú qué opinas? ¿Realmente Hirohito si era inocente? ¿Eran los militares quienes montaron todas esas atrocidades de Japón en la Segunda Guerra Mundial? I thank you very much, Mr. President.